ver, hace poquito estuve con mi grupo de amigos en la universidad y con poquito me refiero a hace 3 meses y estuvimos recordando cómo fue nuestro primer semestre debido a que para la mayoría era nuestra primera experiencia estudiando una carrera universitaria. Y sí, digo mayoría porque en nuestro grupo se cumplen varios de los estereotipos que existen en este tipo de grupos, por lo que en nuestro grupo de amigos están los siguientes personajes. El foráneo que vive en un pueblito el cual todos los demás no teníamos ni la más remota idea de que existía y que esperamos que algún día nos lleve a ese lugar. La mamá que estudia, trabaja, cría y lleva de vez en cuando a su hijo para ser el centro de atención de toda la clase durante ese día, el infaltable amigo gay que vaya donde vaya cae bien y si le preguntas sobre algún certamen de belleza, así sea en el país más remoto del mundo, como, no sé, San Marino, te dirá todas y cada una de las candidatas que están ahí. Y algunos más que no diré porque si no esta intro dura mucho más y la verdad no quiero. Nosotros durante ese día estuvimos recordando cómo fue ese semestre y las situaciones que se llegaron a ver durante todo ese primer año que cumplimos. Y quién mejor que tu servidor para contarte todas las cosas que vivimos, buenas y malas, para que de alguna forma recopilar un poco mi primer año universitario sea más divertido y reírme de las cosas que viví ese año. Así que no me extiendo más y sin nada más que decir, por favor editor, ponme una intro. Mi primer año universitario fue bien raro. Story time. Iniciando la primera clase que vimos ese día, que era un lunes, como a las 9:30 de la mañana. Recuerdo que la clase era de investigación y documentación, que sinceramente es la materia más ladilla del mundo, y mucho más cuando solo conoces a una persona de casi 60 que habían en un salón tan pequeño que los que no cabían o estaban sentados en el piso o parados literalmente al lado de la profesora. Y sí, yo conocía a alguien porque se graduó del bachillerato conmigo más que nada, pero con la cual no hablé más allá de un hola ¿cómo estás? Ese día. En esa clase básicamente nos dieron como una especie de bienvenida y nos estaban dando aclaraciones de unas cositas con respecto a formatos de entrega y las normas APA. Pero hermano, nadie hablaba y nadie miraba a nadie. Eso era como si nos estuvieran apuntando con una pistola a todos. Y así fue durante toda la clase. No fue hasta el día siguiente que hicieron las presentaciones, porque de paso en la clase de investigación no las hicimos. Y bueno, ahí pasó lo típico de que cada uno se iba presentando y diciendo el por qué habíamos elegido la carrera. Y fue ahí donde conocí a una de las personas de mi grupo de amigos y donde poco a poco se empezaron a formar los distintos grupos de amigos en la clase. Honestamente puedo decir que he estado en todos los grupos, o por lo menos en la mayoría, porque a lo largo de los semestres yo he ido como una pelotica de goma pasando de grupo en grupo, porque o en ese grupo se terminan peleando porque un par de las personas que están en él cometen el peor error de la historia, que es intentar tener una relación entre personas de la misma carrera y clase. Postdata, no lo hagan, es el peor error que pueden cometer en su vida. O porque tengo algunos problemas con alguien por choques entre la personalidad, y así fue pasando hasta que terminé en el grupo de amigos en el que estoy actualmente muy cómodo y feliz. La verdad, el primer semestre fue un periodo de adaptación entre todos y era esa etapa en la que todos éramos mejores amigos de todos por siempre y que nunca nos llevaríamos mal por nada del mundo. Spoiler, eso duró solo ese semestre, porque de alguna u otra manera era algo inevitable que nos lleváramos bien durante mucho tiempo, y ahí es donde poco a poco los grupos de amigos que se formaron en el primer semestre fueron cambiando, ya sea haciendo intercambios tal cual como un mercado de fichajes tipo Kevin se va cedido con ustedes y tú nos das a Gabriela cedida por un semestre. Eso sumado a que ya en el segundo semestre se combinaron las dos clases que habían en mi generación, por así decirlo, fue algo que hizo que estos movimientos fueran menos notorios y más sencillos de hacer. En ese semestre no recuerdo algo que de verdad haya sido relevante más allá de eso, que todos los grupos fueron sufriendo cambios, pero eran muy poquitos y casi no se notaban. Pero la cosa cambiaría completamente en el tercer semestre, y hablo por todos los estudiantes de mi universidad, que todos fuimos completamente jodidos por la propia gestión asquerosa de la universidad con la fecha de la inscripción de materias. Gracias a esta horrible gestión, muchos tuvieron horarios horribles y otros sí pudieron recuperar el horario y hacerlo bien, como fue mi caso. Pero para hacer este tipo de cosas tuviste que quedarte, por ejemplo, si la inscripción de materias era un lunes, tuviste que quedarte hasta el viernes para recuperar las materias y poder tener un horario decente. Bueno, muchas personas no lo pudieron hacer, entonces tenían horarios horribles, por lo que en consecuencia este detonante y el hecho de que hayan habido algunos roces entre algunos grupos hizo que casi todos cambiaran muchísimo, porque los que tenían un horario horrible empezaron a hacer sus grupos entre ellos y los que sí tuvieron un buen horario tuvieron que reconstruir varios de ellos. En ese semestre fui interactuando más y más con el grupo con el que estoy hoy en día y que por los momentos ha sido una experiencia bastante bonita. Pero ya a lo largo del tercer semestre, lo más destacable fue que durante todo ese periodo tuvimos que hacer una especie de página web de noticias en equipos.
Lastimosamente tuve que hacerlo con el anterior grupo, ya que los equipos eran elegidos al inicio del semestre. La revista constaba de ir haciendo y recopilando noticias, ya sean falsas pero como humor, como hicieron mi grupo de amigos, y noticias reales como fue en mi caso. La revista en sí fue cool de hacer, pero después del problema que tuve con algunas personas de ahí, la cosa cada vez se tornó más y más incómoda. Y por lo que yo solamente me limité a hacer lo que me dijeran y yo entregarlo, por mi nota más que nada. Pero me daría cuenta de una cosa que hizo que dejara de estar mucho tiempo con esas personas. En la entrega de la revista, nosotros antes de entregarla pudimos obviamente ver el resultado final de la misma. Y cada noticia que fue redactada llevaba el nombre de cada autor. Aquí mi descontento con todas estas personas radica en que a la hora de ver las noticias, de varias noticias que tuve que redactar, solo colocaron una sola, y además era porque hablaba y explicaba resumidamente el nuevo formato de la Champions que se estaba viendo en esta actual edición. Fue chimbo porque sentí que mi trabajo no valía y que solamente colocaron esa noticia porque soy hombre y las demás no sabían nada sobre eso además de mí. Y lo peor aquí es que en sí no me molesta que no las hayan puesto. Me molestó que pese que dijera una y otra vez que si no les gustaba me dijeran para corregir lo que no les gustaba, yo lo hacía con gusto porque, repito, me limité a hacer las cosas que dijeran para la culminación de la revista. Pero ya lo pasado. Al final la revista salió increíble y salimos muy bien en ese trabajo. Y ya para el cuarto y actual semestre, en el cual ya está por terminar, gracias a Dios, hubieron situaciones curiosas desde el principio. Comenzando con que puedo decir que este ha sido el semestre donde más he faltado de largo, no porque no quiera ir a la uni porque la amo, sino porque salvo 2 o 3 materias, las demás las he sentido como un relleno total, lo cual ni siquiera me exigía estar en la uni. Literalmente el trato de algunos profesores con sus materias se sentían de completo relleno y hacían que la experiencia en sus clases fuera muy mediocre. Y lo más destacable de este semestre que estoy viendo es que vimos cosas como radio y cine y televisión, y han sido las materias más interesantes de largo. Por ejemplo, en radio tuvimos que en equipos, gracias a Dios, con mi grupo actual de amigos, nos tocó hacer un segmento radial musical, el cual les encantó a todos en la clase, y después nos tocó hacer un programa que igualmente fue del agrado de todos. Y para cine y televisión tuvimos que ir contando la historia del cine como de la televisión, hablando de los tipos de géneros cinematográficos, y tuvimos que hacer un live en Instagram hablando concretamente de esta película. Ya en otro video hablaré a profundidad de esta red social, por lo que puede salir algo bueno de ahí. Como ya dije, este semestre lo he sentido como un relleno, pero igualmente ha sido cool porque primero no he tenido problemas con mi grupo de amigos y segundo porque ha sido agradable convivir con ellos y sentirme a gusto con un grupo mientras vemos todas las materias en este semestre. Ahora mismo estoy de vacaciones, evidentemente por las festividades navideñas, con lo cual puedo aprovechar de subir más contenido intentando crecer poco a poco para cumplir uno de mis sueños, y me da gusto saber que ellos están ahí apoyándome en esto y que pueda irlos conociendo poco a poco para que mi resumen de mi primer año universitario pueda verse como algo para conocerme a mí un poco más. Y este fue el resumen de mi primer año universitario. Si se quedaron hasta aquí, espero de todo corazón que les haya gustado el video. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Compártanlo y denle un like, que eso me ayudaría muchísimo. Espero que todos tengan una muy buena feliz Navidad. Les mando un abrazo y sin más que decir, yo me despido. Bye bye.